Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Pineda, estudiante de Ingeniería en Sistemas, y el día de hoy vamos a ver la intersección de la matemática y la medicina en el nacimiento de la electrocardiografía. Wilhelm Einthoven demostró que la física del electrómetro capilar modelaba mediante una dedo lineal de primer orden y que aplicando una corrección matemática inversa era posible revelar el verdadero latido del corazón humano. Entonces vamos a ver esto. En la década de 1890, registrar la débil señal eléctrica del corazón era un gran desafío. Einthoven utilizó el electrómetro capilar de Lippmann para fines clínicos, pero las curvas obtenidas eran achatadas y deformadas por el aparato. Einthoven comprendió que el trazo codificaba la señal real y que la clave estaba en corregirla usando matemática en lugar de solo rediseñar el hardware. El electrómetro capilar de Lippmann consiste en un tubo de vidrio vertical microscópico lleno de mercurio sumergido en ácido sulfúrico. Al aplicar una diferencia de potencia, el fenómeno de electrocapilaridad altera la tensión interfacial del mercurio, modificando la presión capilar de forma inmediata. La posición de este menisco, fotografiada en movimiento, constituía el registro original del voltaje cardíaco. Para modelar el movimiento del menisco YT realizamos un balance de fuerzas. La fuerza electrostática es proporcional al potencial real ET. La capilar actúa como restitución elástica y la viscosa opone resistencia. Debido al diámetro microscópico, la inercia de la masa de mercurio es insignificante. Así, el término de aceleración de Newton se anula, dando un balance de primer orden. Igualando las fuerzas a cero obtenemos la ecuación que al dividir por la constante B surge la célebre ecuación diferencial del registro, donde la constante de tiempo del aparato es pi igual a t igual a n sobre b. La sensibilidad estática es t igual a sobre b. Esta dedo lineal de primer orden describe la respuesta dinámica del menisco. Debido a la alta viscosidad, la constante de tiempo R es relativamente grande. Desde la teoría de señales, la dedo de primer orden actúa como un severo filtro pasabajos. Los cambios eléctricos rápidos y agudos, como el complejo QRS del latido cardíaco, son amortiguados drásticamente. El registro fotográfico muestra curvas redondeadas y amplitudes disminuidas, enmascarando las señales clínicas vitales. Para simular este sistema, modelamos analíticamente el verdadero potencial cardíaco EDT. Un electrocardiograma humano se compone de una secuencia periódica de eventos discretos. En bioingeniería lo modelamos como una suma de gaussiana correspondientes a las ondas PQRST. Las componentes rápidas del complejo QRS exigen una respuesta de alta frecuencia que el electrómetro mecánico no podía proporcionar. Para entender la dinámica de respuesta resolvemos la EDO con una entrada de prueba de escalón unitario. Aplicando el factor de integración hallamos la solución analítica. Vemos que el menisco responde de forma exponencial. Al transcurrir un tiempo igual a la constante, solo se ha alcanzado el 63.2% del desplazamiento final, requiriéndose 5T para sintonizar fielmente. Einthoven comprendió que si la EDO describe la distorsión física del aparato, también permite revertirla. Despejando algebraicamente el voltaje real del corazón, obtenemos la fórmula de reconstrucción inversa. El latido verdadero es la suma proporcional del trazo registrado más su velocidad de cambio ponderada. A finales del siglo XIX, la reconstrucción era una tarea manual titánica. La señal YT se proyectaba desde la placa fotográfica de vidrio sobre papel milimetrado. Einthoven medía geométricamente la pendiente de la recta tangente en intervalos microscópicos para estimar la derivada y'. Luego calculaban manualmente la corrección punto por punto para trazar por primera vez las ondas electrográficas reales.
Para validar su modelo ante los escépticos, Beethoven inventó en 1901 el galvanómetro de cuerda. Reemplazó la viscosidad del fluido por una finísima cuerda de cuarzo plateada suspendida en un campo magnético masivo, lo cual reaccionaba instantáneamente sin inercia. Los registros directos con ese nuevo aparato coincidieron de forma idéntica con sus curvas corregidas matemáticamente. Las matemáticas demostraron ser exactas. En la práctica de ingeniería de señales, la fórmula de Beethoven se enfrentaba a la amplificación del ruido de medición. La derivada de una interferencia oscilatoria multiplica su amplitud por su frecuencia. Si el registro tiene ruido de alta frecuencia, la derivada de ese ruido se vuelve destructiva. Por ende, debemos aplicar filtros suavizados digital antes de realizar la corrección inversa. Para experimentar esos conceptos, hemos diseñado un laboratorio virtual interactivo en Canvas que resuelve la EDU a 60 FPS. En pantalla veremos la simulación interactiva de la interfaz mercurio-ácido en 2D, sincronizada con un corazón latiendo. En el osciloscopio se trazan simultáneamente 3 canales: el ECG real, el registro distorsionado por la viscosidad del mercurio y la reconstrucción matemática de Beethoven. Entonces aquí vemos que modificando los parámetros de la frecuencia cardíaca, que está a 160 latidos por minuto, aumentando cómo se va moviendo, y acá las señales, el impulso. Entonces aquí vemos la corrección de Beethoven, sin corrección, filtro suavizado. Ahí tenemos. Ahí está la corrección, que ahí la corrección ya se hizo mucha. Y mermándolo. Lo constante, bueno. Y para electrómetro rápido, viscosidad severa, ruido y filtro, y taquicardia rápida, que es con 130 latidos por minuto. El laboratorio virtual permite ajustar dinámicamente la frecuencia cardíaca, la constante de tiempo y el ruido de medición mediante deslizadores interactivos. Podemos observar cómo una alta velocidad cardíaca amplifica la distorsión, cómo la constante del tiempo elevado desvanece el complejo QRS y cómo el filtro de suavizado digital logra estabilizar la derivada numérica para restaurar perfectamente la señal. En conclusión, el legado de Beethoven nos enseña que las limitaciones físicas de los sensores instrumentales pueden ser superadas mediante modelado y corrección matemática por EDU. Su audaz fórmula de primer orden no solo corrigió trazos en papel, sino que abrió la puerta al diagnóstico clínico moderno, salvando millones de vidas. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente tema.